Hola, hola mis gameplayer, ¿cómo están? Los saluda Pipo, trayéndoles la guía del desdén de la luna Diana. Vamos a ver el día de hoy todo lo que son runas, configuraciones, habilidades, counter, entre otros, para poder entender a esta campeona al 100% y sacarle el provecho máximo. Entonces, comencemos, ¡let's go! Bueno mis gameplayers, lo primero que vamos a hacer en este momento es mirar las habilidades que tiene Diana para sacarle el 100% de provecho a este campeón. Hablemos de la pasiva se llama Navaja de Luna Plata. Cada tercer golpe que nosotros realicemos con los enemigos cercanos se va a infligir un daño mágico adicional. Después de que nosotros lancemos este ataque, vamos a incrementar nuestra velocidad de ataque en los siguientes 3 ataques. Entonces vamos a generar un daño en zona y más eso vamos a comenzar a aumentar nuestra velocidad para generar más daño. Tratemos de spamear este daño, ya que esto nos genera limpiar la línea mucho más rápido y pues a generar golpes un poco más duros para el campeón enemigo en la etapa inicial. Pasemos con la Q, el golpe creciente, desatamos un rayo de energía que forma un arco y infligimos daño mágico. Entonces tengamos en cuenta que este daño tratemos de utilizarlo muy bien, es el daño principal que tenemos en este momento, ya que con esto vamos a generar marcas y las marcas las vamos a utilizar para las siguientes habilidades. Pasamos con la W, que es la cascada pálida. Diana va a crear 3 esferas que orbitan, explotan al contacto y generamos daño en área. Adicional a eso, que nos va a generar un escudo. Entonces utilicémoslo bien, porque esto nos va a ayudar en el mantenimiento de la línea y a generar daño. Tanto nos protege como también nos ayuda a limpiar el área que estamos circundando. La E, el impulso lunar. Diana se convierte en una encarnación viva de la luna y nos desplazamos con el enemigo e infligimos daño mágico adicional. Entonces tengámoslo muy en cuenta, que si nosotros tenemos al campeón enemigo marcado con la Q o con la W y nos desplazamos, todo este impulso va a reducir el enfriamiento y lo podemos volver a utilizar. Entonces por eso son muy importantes las marcas de Diana. Y la R, la caída de la luna. Diana va a revelar y atrae a todos los enemigos cercanos del juego y los vamos a ralentizar. Entonces la idea del combo, ¿cuál sería? Marcar al enemigo con la Q, poder desplazarnos con la E, tirar nuestro ulti con la R y mientras tiramos el ulti utilizar la W. Vamos a acercar al campeón enemigo, vamos a protegernos con el escudo y más eso, por si trata de escaparse tenemos una segunda E para volver a utilizar. Posiblemente podamos rematar con una Q. Entonces esto es mucho daño muy rápidamente. Esta es una asesina de las mejores que tenemos en el LoL. Entonces aprovechémosla muy bien, porque las habilidades nos pueden generar mucha sinergia, poder generar muy buenos gankeos y adicional pues poder bufear más rápidamente a nuestros compañeros y que ganemos unas muy buenas kills. Tratemos de no entrar primero con Diana. Lastimosamente ella es muy débil en cuanto a vida, entonces tratemos de que primero entre el tanque y ahí sí nosotros para generar el mayor cantidad de daño posible. Pasemos ahora a hablar del orden de las habilidades. Bueno mis gameplayers, en el orden de las habilidades es bastante sencillo para Diana para sacarle el 100% de provecho a las mecánicas que ella tiene. La primera habilidad que vamos a subir va a ser la Q. Como les indico, este ataque va a ser nuestro ataque principal. Entonces es la primera herramienta que vamos a utilizar. Lo segundo va a ser la W para generar escudo y daño. Y el tercero, lo que es el salto, para poder generar alcance con los campeones. De ahí en adelante, la primera habilidad que nosotros vamos a subir en totalidad va a ser la Q. Después de que nosotros subamos el ataque principal, vamos a subir nuestro escudo, que es la W. Y como último vamos a subir la E, que es el salto o el desplazamiento. Al nivel 6, 11 y 16 vamos a tomar nuestra ulti. Y pues este sería el orden de las habilidades para Diana. Ahora vamos a ver qué objetos equiparle. Bueno mis gameplayers, vamos a hablar ahora de los objetos. Para Diana tenemos dos configuraciones posibles. La primera, donde nos vayamos en una jungla, donde podemos tomar un tótem guardián, un talismán del cazador y la poción reutilizable. La segunda, donde nos vayamos en la línea de mid, donde llevamos un tótem guardián, un anillo de Doran y la poción de vida.
Si nosotros en la línea de mid tenemos un campeón que tiene mucho desplazamiento y nos esquiva bastante fácil, el primer ítem que vamos a realizar va a ser el proto cinturón Head Tech. Gracias a que este por la pasiva nos va a generar un desplazamiento hacia la parte delantera y nos va a lanzar un anillo de proyectiles que va a infligir daño al campeón enemigo. Si lo que tenemos es un campeón de más resistencia, el primer ítem que vamos a hacer es la vara de las edades, ya que esto nos va a dar 300 de vida, 300 de maná, 60 de poder de habilidad y vamos a ir subiendo nuestras estadísticas por cada minuto que vayamos pasando. Entonces utilicémosla muy bien porque esta nos va a dar un mayor juego con líneas pesadas. El segundo ítem que vamos a generar va a ser el diente de Nashor, ya que esto nos va a dar el 50% de velocidad de ataque y un 80% de habilidad. Y recordemos que la pasiva nos va a generar reducir nuestro enfriamiento y todo ataque que nosotros generemos nos va a otorgar un 15% más dependiendo nuestro poder de habilidad. Entonces esto nos ayuda bastante. Recordemos que la pasiva, cada tercer ataque genera un daño en área. Va a generar mucho más daño entre más rápido podamos atacar y más poder de habilidad tengamos. El tercer ítem que generamos va a ser el reloj de arena de Sonya, ya que pues la pasiva o la activa que tiene en este momento, que es éxtasis, nos va a volver invulnerable durante 2.5 segundos. Adicional a que nos va a dar armadura, poder de habilidad y reducción de enfriamiento. Estos tres ítems son fundamentales para Diana, dependiendo, como les indico, si tenemos desplazamiento o si queremos vida. Como cuarto ítem, ¿qué generaríamos? Si tenemos muchos tanques, vamos a generar un bastón del vacío para poder tener penetración mágica. Si necesitamos subir un poco más nuestro ataque, podemos generar un sombrero mortal de Rabadon, ya que esto nos va a dar 120 de poder de habilidad. Y recordemos que como pasiva tiene un 40% de aumento del poder de habilidad. Nosotros somos full ataque mágico, entonces este sombrero nos cae muy bien como configuración. Y como opcional también podemos tomar el bastón del Relay o el centro de cristal de Relay, ya que esto va a generar reducción de movilidad del enemigo y nos va a generar vida y poder de ataque. Como opcional tengamos en cuenta que tenemos que tomar nuestras botas dependiendo del campeón enemigo que esté más bufado o más fedeado. Recordemos que si tenemos una ADC, pues vamos a tomar entonces en este momento el tabi de ninja, o si no pues compramos las botas de resistencia mágica, las botas de mercurio. Eso ya depende los objetos situacionales dependiendo de la partida. Ahora vamos a ver cómo configurar las runas. Para la configuración Mid Game Player de las runas de Diana, lo primero que vamos a tomar en este momento va a ser el Conquistador. Recordemos que los ataques básicos o hechizos que nosotros inflijamos al campeón enemigo nos van a otorgar acumulaciones, y esas acumulaciones nos van a generar de un 1.7 a un 4.2 de fuerza adaptable. Lo podemos hacer hasta 12 veces y estas acumulaciones van subiendo cada vez que ataquemos. Entonces entre mayor daño generemos contra ese campeón, más daño le vamos a generar en el largo tiempo. La segunda opción que vamos a tomar para runas, o el número 2, va a ser la claridad mental, ya que los asesinatos y asistencias que nosotros generemos nos van a restaurar 20% del maná o energía que utilicemos hasta un máximo del 100%. Entonces utilicémosla muy bien porque Diana tiene una dependencia bastante alta en cuanto al maná, y esto nos va a ayudar a poder mantenernos un poco más en la línea. Como tercero vamos a tomar la leyenda de presteza. Esto nos va a otorgar un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 por cada acumulación que tengamos. Recordamos que estas acumulaciones las ganamos por asesinatos de campeones, las asistencias, la destrucción de monstruos épicos o la eliminación de monstruos grandes y de súbditos. Entonces esto nos va a generar muchísima más velocidad. Como cuarto vamos a tomar el golpe de gracia, que siempre lo utilizamos. Infligimos un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Entonces este daño es muy importante, ya que en las partes iniciales muchas veces definimos muchas partidas por esta runa. Como runas secundarias vamos a tomar sabor de sangre. Nos vamos a curar cada vez que nosotros infligamos daño a un campeón enemigo. Esto va a ir subiendo dependiendo nuestra vida y nuestro daño. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo al mantenimiento en la línea. Y como segundo vamos a tomar el cazador voraz. Nosotros nos vamos a curar un porcentaje del daño que nosotros generemos con nuestras habilidades, entre un 1.5 a un 2.5. Esto lo podemos ir mejorando, generando más acumulaciones, y estas las conseguimos con asesinatos o asistencias de campeones enemigos.
Entonces entre más matemos y más ayudemos a nuestras líneas, pues más vamos a poder recuperarnos y mantenernos en las teamfight. Como runas terciarias vamos a tomar la 9 de fuerza adaptable, 9 de fuerza adaptable y 8 de resistencia mágica para aguantar un poco más en la mid lane. Esta sería la configuración de las runas para Diana. Vamos ahora a hablar de nuestros counter principales. Como counter principales para Diana, tenemos como primer lugar lo que es una Lux, ya que la incapacidad o el CC que ella tiene se demora bastante tiempo y perdemos mucho de nuestro ataque. El segundo counter que tenemos para Diana va a ser Cassiopeia, gracias a los venenos que ella maneja y el desgaste que maneja en la línea. El Galio lo tenemos como tercero gracias a la resistencia mágica que él genera. El cuarto va a ser el Echo, gracias al ulti. Lastimosamente pues nosotros somos un campeón de daño instantáneo y el ulti de Echo pues nos daña un poco todo el ataque que generemos. Tenemos también una Annie que por el stun pues va a ser muy difícil también atacarla. Y un Casadín que este Casadín va a tener mucho desplazamiento, entonces tenemos que tener cuidado ya que él también es un asesino de full ataque mágico. Estos serían los counter para Diana. Bueno mis game player, y esa sería la guía básica para la utilización de Diana. Recordemos, igual como consejo les doy que la juguemos en la línea de mid y que disfrutemos las partidas con esta campeona, que es muy entretenida por las mecánicas que tiene para jugar. Igualmente recuerden que si les ha gustado la guía pueden dejarnos su like y sus comentarios por si tienen alguna duda o inquietud o sugerencia. Si no son suscriptores del canal, les sugiero que le den a la campanita y se suscriban para estar pendiente a más contenido que vamos a estar sacando próximamente. Les agradezco por la atención que prestaron en el video, les recuerdo mi nombre es Pipo, les deseo éxitos y GG.